Y ese recuerdo, hermanos, ese recuerdo duro, quedó marcado en mi vida. Yo sabía desde el momento que estaba temblando y que me estaba yo vistiendo, no me acababa de salir de bañar y me estaba yo vistiendo, sabía que eso no era normal. Sabía que ese recuerdo iba a quedar marcado. Sin saber qué hacer, hermanos, sin saber qué hacer, en el sismo del 85, empezamos a escuchar en el radio. Estaban de moda las grabadoras y los radios portátiles y había pilas porque no había luz. Habían cortado todo. Y necesitamos su ayuda para el Hospital General. Y necesitamos su ayuda para esto. Y necesitamos su ayuda. Necesitamos voluntarios, decían en el radio. Y la ciudad se movió. La ciudad se movió. Y algo que pasó de ser un momento muy fuerte, pasó a ser un momento increíble, un momento de solidaridad. Recuerda que no había cultura de prevención de sismos, no había nada, solo había montones de mexicanos tratando de ayudar, tratando de salvar una vida. Y era increíble cómo de repente en los multifamiliares de ahí de Cuauhtémoc, donde está ahora una plaza, donde está el Parque Estadio, silencio, gritaba alguien silencio, y era un silencio total. Y todos trabajaban y todos se bajaban de su coche y se subían a ayudar, y era increíble, hermanos. Era increíble, estábamos ahí día y noche, todos pambaseados. Pero ¿sabes lo que era un común denominador? Dentro de la cara toda pambaseada, empanizada, las lágrimas. Todos teníamos las lágrimas marcadas de saber que ese momento iba a quedar grabado de por vida. Y no sé si te ha pasado que tengas así un momento extraño, un momento fuerte, un momento raro, donde te quedó marcado así de por vida. Otro momento. Ahora vamos a un momento alegre, un recuerdo feliz. Y yo creo que tú también tienes un momento feliz, hermano. Un momento en que tú digas, este momento se me quedó marcado de toda mi vida. Y fíjate, te lo quiero compartir. Yo recuerdo que nosotros vivíamos en Cuernavaca cuando yo era muy niño, ya te había yo comentado. Y yo recuerdo que vinimos de visita a la Ciudad de México, de la hermana República de Cuernavaca, y fuimos a Chapultepec. Era Semana Santa, era Viernes Santo. Fuimos mi mamá, mi abuelita que te ha hablado tanto, mi abuelita Emma, mis hermanos, que mi hermano Ricardo y mi hermana Marta y yo. Y era un día increíble, soleado, con cielo azul, las nubes de los Simpson, así hermoso. Y de repente estábamos por el lago donde hay unas... estaba muy verde, muy bonito, pero por parte del lago, creo que la segunda sección. Y de repente, como a las 3 de la tarde, empezó a soplar mucho viento y las nubes se movían rápidamente y se nubló. ¿Y qué crees? De una conversación sencilla entre mi mamá y mi abuelita, surgió un comentario bien profundo. Decían, el clima cambió como cada año en Viernes Santo, dijo mi abuelita. Y yo me le quedé viendo y nosotros los niños atentos. Dice, porque un día como hoy mataron a Jesús, pero él se fue con Dios. Y ahí vino la pregunta que yo no recuerdo bien quién la hizo, si la hice yo o alguno de mis hermanos. ¿Y dónde está Dios? La respuesta fue simple pero complicada para un niño de 4 o 5 años. En todos lados, me dijo mi abuelita. En la tierra, en los árboles, en el viento, en el agua, en el cielo.
en las nubes, porque se movían las nubes. ¿Y por qué no puedo verlo? Porque es invisible. Es espíritu. Con eso me quedé, pero pues no entendí. Y vas creciendo y entiendes menos. Los seguidores de Cristo, hermanos, podemos entender que el Padre es omnipresente, que está presente en todas partes. Pero te das cuenta cómo un momento duro queda grabado y un momento feliz también queda grabado. Yo lo recuerdo como si fuera ayer, tanto lo del sismo como este momento con mi abuelita, acostados todos en el pasto, mirando al cielo. Era un momento tan feliz. Y en esos momentos felices hablábamos de Dios. Y en el momento de estar ahí entre los escombros tratando de rescatar a gente, estaba Dios. Porque todos estaban orando. Por favor, que encontremos a alguien vivo. Que encontremos a alguien vivo. En la noche nos fuimos al Hospital General y se oía el llanto de los niños, de los bebés. Era la desesperación de todo el mundo. Por favor, Dios, que encontremos a alguien vivo. Los seguidores de Cristo entendemos que el Padre es omnipresente. Y David, fíjate, David lo manifiesta en uno de sus salmos. Mira, vamos a la Biblia como cada semana. Salmo 139 del 7 al 10. Gracias, Liliana, por compartir las escrituras. Hermano Víctor, está cerrada su cámara. Ay, perdón, no me había dado cuenta. La abrimos. Perdónenme, hermanos, no me di cuenta. Gracias, Fátima. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí, allí estás tú. Recuerda que el Seol es la tumba. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Vamos a leerla otra vez, Salmo 139 del 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. La fe de David era firme. Era firme en creer que Dios está en todas partes, todo el tiempo. Nadie puede escapar de su presencia. Por eso la clase se llama Dios está aquí. Pero la Biblia también nos habla de la presencia del Padre en una gran historia. La vida, la enseñanza, la muerte, la resurrección de su Hijo unigénito. El gran regalo del Padre a cada uno de nosotros, el Espíritu Santo, el cual sabemos que vive dentro de nosotros, en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra forma de vida, en la toma de decisiones durante nuestra vida. Ese es el regalo. Mira, Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús diciéndole a sus discípulos que íbamos a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, vive con nosotros y también
dentro de nosotros, hermanos. El Padre nos escucha orar, nos mira esforzándonos y quizá con una sonrisa nos mira porque le complace ver que nos estamos esforzando. Fíjate, todo lo anterior nos lleva al versículo que vamos a estudiar hoy, materia del estudio de hoy. Recuerda que vamos a empezar una serie de clases donde vamos a estudiar versículos que normalmente están fuera de contexto, pero que utilizamos normalmente y las grandes iglesias lo usan normalmente, pero está totalmente fuera de contexto y a veces mal utilizado. Dime, ¿cuántas veces hemos estado en una reunión de oración? O en un servicio de iglesia, un culto, una misa en la que se escuchan las palabras de Jesús en Mateo 18:20. Esta es nuestra escritura base de estudio. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No existe la menor duda, hermanos, de que esta es una gran promesa. Pero la pregunta, ¿solo es válida cuando nos reunimos a orar en grupo? ¿Solo es válida en un culto o en un servicio? ¿Solo así estamos seguros que Jesús está con nosotros? Es una pregunta abierta. En el contexto de Mateo 18, ¿con qué propósito nos estamos reuniendo? ¿Con qué propósito se reúnen las iglesias? ¿Para orar? ¿Para adorar? Quizá para tener comunión. Lo que no queda duda en nuestro ministerio es que como seguidores de Jesús nos reunimos para orar, para adorar, para tener comunión. Podemos animarnos y tener la certeza en la promesa de nuestro Maestro Jesús, de que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Así, hermanos, tenemos la fe de que nuestro Maestro en Espíritu Santo está dentro de nosotros, en un sentido individual y en un sentido colectivo. Pero el pasaje de Mateo 18 tiene un contexto y un matiz específico. ¿Y qué crees? No habla ni de reuniones de oración, ni de reuniones de adoración, tampoco habla de comunión. Ah, caray. Entonces, ¿de qué habla? Ya dinos, Víctor, no me desesperes. Jesús habla de disciplina, hermanos. Disciplina en su ministerio, en su iglesia. En este pasaje de Mateo 18, Jesús enseña a sus discípulos en cómo ellos y los creyentes debemos manejar situaciones de pecado y de conflicto con otros seguidores. Y fíjate, después de dar estas instrucciones, sigue con la parábola de la oveja perdida. ¿La recuerdas? Ya la estudiamos en su momento. En esa parábola hace énfasis en restaurar al descarriado. Y mira, precede la palabra del siervo en misericordia, que su enseñanza es aprender a perdonar o a cancelar alguna deuda pendiente. Entonces, los temas que presenta este pasaje en contexto son perdón, restauración, reconciliación con un hermano
hermana o alguien que haya pecado contra ti o que sea descarriado. Jesús nos enseña de una manera sencilla y práctica, enumerando los pasos a seguir para reconciliar o restaurar una relación rota, quebrada o destrozada por el pecado. Hoy no vamos a tener puntos, hoy vamos a tener pasos. Estos pasos que el Maestro nos enseña. Fíjate, el primer paso es en privado. Mateo 18:15, vamos a leerla. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Otra vez. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Jesús nos enseña que el conflicto interpersonal es pecado y que no debería pasarse por alto. Por ahí algo escribió Esteban, no sé si le pueden pasar el link, creo que estaba pidiendo el link. Ah, no, ahí está Esteban, quizá me llegó ahorita. Entonces, Jesús nos enseña que estos conflictos son pecado y que no deberían pasarse por alto o descartarse. Porque como creyentes y seguidores de Cristo, hermanos, debemos de comprometernos en mantener relaciones limpias, puras, sanas y totalmente reconciliadas. ¿Sabes por qué? Porque para esto murió Jesús, para reconciliarnos con Dios y reconciliados los unos con los otros. Por eso mismo debemos cuidarnos y mantenernos alejados del pecado en nuestras relaciones, en todas nuestras relaciones, pero especialmente con los creyentes. ¿Sabes? Algunas traducciones omiten las palabras contra ti. Y dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo, a solas. Pero, haya sido como haya sido, la Biblia dice que si sorprendes a tu hermano en pecado, ve y dile. Mira, Gálatas 6:1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fíjate qué importante y qué profunda es esta escritura. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa es la receta del médico de médicos, Jesús. Jesús nos prescribe el paso a seguir en privado y de manera personal entre dos creyentes. Y que el objetivo de ese encuentro es, hermanos, confrontación, conversación, humildad, amor, arrepentimiento, perdón y reconciliación. Otra vez, el objetivo de ese encuentro es confrontación, conversación, humildad, amor, arrepentimiento, perdón y reconciliación. Esto se hace en privado para evitar que el pecado se extienda a otros. Por ejemplo, un hermano llega con aliento alcohólico. Una vez
y otra vez. Si nadie le dice nada, quizá alguien piense, si él puede, yo también. Esto pasa mucho también, hermanos, en las iglesias grandes, con los solteros. Alguien ve que un hermano se acerca mucho a una hermana y que jijiji, jajaja, y quizá piense que andan de novios, o quizá anden de novios. Y el otro dice, si él puede, yo también. ¿Me explico? Entonces, a eso se refiere, hermanos. Entonces se habla, entonces, hermanos, se habla, se aclara, se perdona y a otra cosa, mariposa. Y así son las cosas. Se termina y ya, sin murmuraciones, sin chismes, sin etiquetas. Se termina el primer paso, se habla con el hermano, se habla con la hermana, te ganas a tu hermano y se acabó. En privado, no debe haber chismes. Pero hermano, ¿qué pasa cuando esto no se puede resolver? Si el hermano o la hermana llegan de nuevo, y de nuevo con aliento alcohólico, o crudos. A mí me pasó muchas veces ver llegar hermanos crudos. El maestro nos enseña y nos instruye qué hacer. Segundo paso. Mateo 18:16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Estoy utilizando la versión Reina Valera. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Hay varios propósitos para esto. Mira, da seriedad a la necesidad de reconciliación. Los testigos deben garantizar que la confrontación se maneje en forma apropiada. Los testigos deben servir como tercera parte objetiva para ayudar en el proceso de reconciliación y perdón. Tienen que ayudar en el proceso de reconciliación y perdón. Jesús nos está enseñando que el pecado sin arrepentimiento es un asunto que se debe tomar con seriedad entre sus seguidores. ¿Recuerdas que Pablo advierte a la iglesia en Corinto en forma rápida y conveniente? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la mesa? Primera de Corintios 5:6. Fermenta, un poco de levadura fermenta toda la masa, mesa. Fermenta toda la masa. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En otras palabras, hermanos, el pecado que se tolera o no se detiene puede destruir relaciones dentro de la comunidad e influenciar a otros a pecar. Total, no pasa nada. Retomemos, hermanos. Si el tema puede resolverse en este paso, qué alegría, y más si se sigue manteniendo en secreto, y prometer no volver a tocar este tema. Pero ¿qué pasa si la situación del pecado continúa? Y mira, que conozco muchos casos así en otros movimientos. Muchos casos donde no se le da seguimiento. ¿Y sabes qué pasa? Como desbandada. O siguen ahí, pero siguen tomando, siguen drogándose, aparentando que son cristianos. Si no hay cambios, debemos pasar el caso a un tercer paso, pero ya más complicado y quizá sombrío.
Tercer paso, Mateo 18, 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ya no es privado. Ahora todos deben saber. Y aquí es, hermanos, donde la madurez espiritual de las iglesias y de los ministerios se va a poner a prueba. Jesús ordena que el tema se presente ante los miembros de la congregación. Jesús lo ordena. Quizá tu pregunta es el por qué. Y la respuesta es simple. Porque el pecado sin arrepentimiento es un grave problema para quien se niega a reconocerlo. Pero hermanos, es en este tercer paso, es en este nivel donde muchas iglesias le dicen adiós a estos hermanos. Les quitan la membresía, los corren y les prohíben a la iglesia tener contacto alguno con este pecador o con esta pecadora. Y mira, se acabó el problema. Te corro, te quito el contacto con todos y ya. No es mi problema como iglesia. O el hermano o la hermana prefieren irse ante la humillación de hacer público su pecado. Se hizo juicio y se emitió sentencia, juicio y castigo. Es más fácil que se deshagan de las personas. Hermanos, recordemos que después de esto, de este pasaje de Mateo, viene la parábola de la oveja perdida. Y por tanto, Jesús está mostrando, ilustrando, afirmando, enseñando que sus iglesias deberían de estar comprometidas en amar a la oveja perdida que se ha extraviado. ¿Cómo? Saliendo a buscarla. El objetivo, como en los dos pasos anteriores, es la reconciliación, no el castigo. Hermanos, anoten esto. La misericordia no solo viene de Dios, sino que se desarrolla a través del pueblo de Dios como instrumento de su amor. Ámense los unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo tú pides que te perdonen una deuda bien grande y tú no puedes perdonar una pequeña? Imagina el regocijo si esto se lleva a cabo. La misericordia no solo viene de Dios, sino que se desarrolla a través del pueblo de Dios como instrumento de su amor. ¡Qué regocijo! Que aquel rebelde desobediente se arrepintiera de corazón ante Dios y fuera totalmente restaurado ante el Padre. Pero, espera, esto lo enseña Jesús a través de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo que regresa a su padre. Lucas 15 y 22, que también ya tuvimos esa clase. Esto sería lo ideal, pero no siempre es así, y Jesús sabía eso. Así que les dijo a sus discípulos que si alguien se niega a escuchar o responder a los intentos amorosos de reconciliación que vienen de su iglesia, y fíjate que hago énfasis en su iglesia. ¿Y cuál es su iglesia? Toda aquella que sigue los preceptos de Dios y sigue al Maestro Jesús en su enseñanza. La iglesia debería entender que esta persona, este pecador, endureció su corazón. Por tanto, deben excluirla de la misma en virtud de su negativa a arrepentirse y pedir perdón a Dios. Sin duda un paso triste, pero también es necesario.
si tú ya agotaste todas las instancias, si tú fuiste por la oveja, si tú ya hiciste lo que pudiste hacer y lo pusiste delante de Dios. Es triste pero necesario. Hermanos, como seguidores de Cristo debemos tener en la mente y en el corazón nunca renunciar a alguien. Aun cuando el hermano o la hermana hayan tomado la decisión de irse o la iglesia los haya echado. Debemos de seguir tratando de ganar a esa persona para Dios. Es en ese momento donde el versículo materia de nuestro estudio, y muchas veces mal entendido, encuentra su contexto adecuado. Ya llegamos al punto. Después de establecer la autoridad y la sanción celestial de su iglesia, Jesús promete su presencia de una manera única. Vamos a leer el pasaje completo. Mateo 18:19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a leerlo de nuevo. Mateo 18:19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pudieren, les será hecho por mi Padre que están en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús nos está diciendo que cada vez que su iglesia participa en este proceso de reconciliación con alguien que no quiere arrepentirse, puede tener la seguridad de contar con la bendición de Dios en sus esfuerzos. Y debemos tener la confianza de estar haciendo lo correcto. ¿Sabes? A mí muchas veces me dijeron, estás perdiendo el tiempo. Es un narco, no tiene remedio. Y te he platicado de este caso, hermanos. Este hombre es feliz, dejó todo y está feliz con su esposa y con sus hijos. No podemos cansarnos. Debemos tener esa confianza de hacer lo correcto, hermanos. Y que el mismo Jesús está presente, entendiendo que espiritualmente está en medio de nosotros. Hermanos, al final, el Padre, permíteme. Al final el Padre es el Dios de la reconciliación. ¿Estás de acuerdo? Y es quien enseña a su iglesia a ser también un medio de reconciliación. Recordemos que su iglesia está actuando en nombre de Dios y siempre debe ir en busca de la unidad. Y pide la bendición de Dios en oración. Si la situación está difícil, este es entonces el verdadero contexto y significado de la frase, donde están 2 o 3 congregados. Se trata de la presencia del Padre en asuntos difíciles de reconciliación. Hermanos, esto no quiere decir que cuando escuchamos a alguien hacer mal uso de Mateo 18:20, tenemos que ir a corregirle. Y no tenemos tampoco que ir a decirle que está mal. Porque sin duda tiene buenas intenciones. Además, es verdad que cuando 2 o 3 están congregados, o 10,000 creyentes se congregan para alabarlo, para orarlo, para honrarlo, para escuchar de su palabra, Dios está allí con ellos también. Pero es exactamente lo mismo de quien lo busca en la privacidad de su casa, en un bosque, en una montaña, en una playa, en privado. Porque es lo que nuestro Maestro Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte. Mateo 6:6. Mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te compensará en público. Ciertamente,
el Padre está con nosotros. Vamos a concluir, pero deja abrirle a mi perro que otra vez está. Pásate. Vamos a concluir, hermanos. Sin duda, Mateo 18 del 15 al 20 es un pasaje difícil de aplicar. Tratar con asuntos de pecado es muy complicado. Luego queremos saber, oye, ¿qué pasó? Oye, está muy hermético esta situación con estos dos hermanos. Recuerda que los dos primeros pasos son en privado. Pero hermanos, quienes tratamos de ser fieles y fieles a Dios en abordar el pecado y confrontar a los hermanos con amor, sin duda podemos contar con que la presencia de Jesús bendecirá los esfuerzos que hagamos. Hermano, si tú ves algo en mí, por favor dímelo. Me va a ayudar. Hermanos, debemos estar ansiosos, deseosos de reunirnos como seguidores de Cristo para adorar al Padre, para orarle, para tener comunión con Él y experimentar de su gracia. Para esto tenemos que ser diligentes, hermanos. Ser puntuales, estar ansiosos. Yo estoy ansioso y espero los sábados para orar con todos ustedes. Y espero los domingos para orar con todos ustedes. Y entre semana oro para que Dios me ilumine, para que Dios me ayude y presentarles una clase donde Él sea el que habla, para compartírselas a ustedes. Oro para que me guíe quién de los hermanos puede dar la clase los miércoles. Estoy ansioso de servirle al Padre. Y yo sé que tú también estás ansioso de servirle al Padre. Y podemos servirle, hermanos, comprometiéndonos a participar más en los servicios, a estar puntuales. A los miércoles estar allí también. Somos parte de su pueblo. Y como aprendimos hoy, también somos su instrumento. Somos y debemos ser su instrumento de perdón y salvación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? ¿A qué tenemos que comprometernos? Amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Perdonar a tu enemigo. Y como nos amemos, así sabrán que somos los discípulos de Jesús. Y a Dios, hermanos, a Dios sea toda la gloria. Gracias.